5 personas que salvan vidas enfrentaron decisiones que cambiaron todo. Lo que vas a escuchar te hará cuestionar lo que creías sobre fe, ciencia y valentía. Son historias de sacrificio real, de costos devastadores, de momentos donde elegir lo correcto significó arriesgar todo. Si alguna vez dudaste de tu fe, si alguna vez pensaste que ciencia y religión no pueden coexistir, si alguna vez sentiste que hacer lo correcto es demasiado difícil, estos testimonios fortalecerán tu alma de maneras que no esperas. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es impactante. Soy doctora de urgencias pediátricas en el Hospital General de México. Y el 23 de junio de 2022, enfrenté la decisión más difícil de mi carrera: salvar la vida de una niña contra la voluntad de sus padres testigos de Jehová. La niña se llamaba Sofía. Tenía 6 años. Llevó inconsciente con hemorragia interna masiva después de accidente automovilístico. Había perdido más del 50% de su sangre. Sin transfusión inmediata, moriría en menos de 2 horas. Sus padres, ambos testigos de Jehová, me dijeron con voz firme pero desesperada: «Doctora, haga lo que sea necesario. Pero no transfusión de sangre. Es contra nuestras creencias. Preferimos que nuestra hija parta antes que violar el mandato de Jehová». Miré a esa niña de 6 años inconsciente en la camilla y tomé la decisión que me costaría mi carrera, demandas legales y amenazas de muerte. Ordené la transfusión de sangre de emergencia. Mi nombre es Patricia Isabel Mendoza Ruiz. Tengo 45 años. Soy católica practicante. Y esta es la historia de cómo salvar la vida de una niña testigo de Jehová me enseñó que a veces la fe verdadera significa desobedecer creencias falsas. El 23 de junio de 2022, yo estaba de turno en urgencias del Hospital General cuando llegó la ambulancia. Niña de 6 años, accidente automovilístico, trauma abdominal severo, hemorragia interna masiva. Los paramédicos la estabilizaron en ruta, pero seguía perdiendo sangre rápidamente. Nivel de hemoglobina 4.2 G/diagonal-DL, normal es 11/16. Estaba en shock hipovolémico. Pálida. Pulso débil. Presión arterial cayendo. Los padres llegaron 10 minutos después. La madre llorando histérica. El padre intentando mantener compostura, pero claramente aterrorizado. Les expliqué la situación. Su hija tiene hemorragia interna severa. Necesitamos cirugía de emergencia para detener el sangrado. Pero antes necesita transfusión de sangre. Ha perdido demasiada. Sin sangre, no sobrevivirá a la cirugía. El padre me miró directo a los ojos. «Doctora, somos testigos de Jehová. No aceptamos transfusiones de sangre. Hechos 15:29 prohíbe consumir sangre. Violaríamos el mandato de Jehová. Señor», le dije intentando mantener calma, «su hija va a fallecer en menos de 2 horas sin sangre. No hay alternativa médica que funcione tan rápido». Entonces úsenla, dijo el padre. Expansores de volumen. Hierro intravenoso. Lo que sea. Pero no sangre. Los expansores no transportan oxígeno. Su hija necesita glóbulos rojos. Ahora. La madre sollozó. «Doctora, ¿no puede hacer algo? ¿No puede salvarla sin sangre? No con el tiempo que tenemos. Su hija tiene minutos, no horas». El padre tomó la mano de su esposa y me dijo con voz quebrándose: «Doctora, entiendo que usted piensa que estamos locos, pero preferimos que Sofía parta y tenga oportunidad de resurrección en el paraíso que violar el mandato de Dios y perderla para siempre». Algo en mí se quebró en ese momento, porque vi en sus ojos que genuinamente creían que estaban salvando a su hija al negarle la sangre que la mantendría viva.
Denme un momento, les dije, y salí de la sala. Llamé al director del hospital. Le expliqué la situación. Doctor Ramírez, tengo niña de 6 años muriendo de hemorragia. Padres Tijuana rechazan transfusión. ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo tiene? Menos de 2 horas. Tal vez una. Silencio del otro lado. Luego, Patricia, legalmente los padres tienen derecho de rechazar tratamiento por razones religiosas. Pero moralmente es una niña de 6 años. Ella no eligió ser testigo de Jehová. ¿Me está dando permiso? Te estoy diciendo que si salvas a esa niña, el hospital te respaldará. Pero prepárate para demanda. Colgué. Volví a la sala donde estaban los padres. Señor y señora Hernández, les dije, respeto sus creencias. Pero no puedo dejar que su hija parta cuando tengo el poder de salvarla. Voy a ordenar la transfusión de emergencia. El padre se puso de pie furioso, no tiene derecho. Somos sus padres. Ustedes son sus padres. Pero yo soy su doctora. Y mi juramento es salvar vidas. Lo siento. Ordené 2 unidades de sangre tipo O negativo inmediatamente. El padre me gritó que me demandaría. La madre lloraba rogando que no lo hiciera. Pero a las 3:47 de la tarde del 23 de junio de 2022, Sofía recibió su primera transfusión de sangre. Su nivel de hemoglobina empezó a subir. Su presión arterial se estabilizó. El color volvió a su rostro. A las 5 de la tarde entró a cirugía. Los cirujanos repararon el vaso roto y detuvieron la hemorragia interna. La operación duró 3 horas. A las 8:20 de la noche, Sofía salió de cirugía. Estable. Diva. Sus padres no estaban en la sala de espera. Se habían ido. 3 días después, Sofía despertó. Confundida. Asustada. Preguntando por sus padres. Les llamamos. Vinieron. Pero apenas la miraban. La madre lloraba, pero no se acercaba. Le pregunté a la madre, ¿por qué no abraza a su hija? Porque está impura, me respondió con voz rota. Tiene sangre ajena en su cuerpo. Violamos el mandato de Jehová. Pero está viva. Sí. ¿Pero a qué costo? Esa conversación me persiguió durante semanas. Porque me di cuenta de algo horrible. Para esos padres, hubiera sido mejor que su hija partiera pura que viviera contaminada con sangre. La organización Guatextober los había lavado el cerebro tan completamente que valoraban más una doctrina inventada que la vida de su propia hija. Los padres me demandaron por agresión médica y violación de derechos perentes. El caso duró 8 meses. Finalmente el juez falló a mi favor. El derecho de los padres a practicar su religión termina donde empieza el derecho del niño a vivir. Durante el juicio, algo increíble pasó. La tía de Sofía, hermana de la madre, se acercó a mí después de una audiencia. Doctora Mendoza, me dijo, gracias por salvar a mi sobrina. Mi hermana está furiosa con usted. Pero yo he estado investigando desde que pasó esto. Y descubrí que la Guatextober cambió su doctrina sobre órganos en los años 80. Durante décadas prohibieron trasplantes. Miles fallecieron. Luego en 1980 dijeron, era decisión de conciencia. ¿Cuántas vidas se perdieron por doctrina que luego cambiaron? No lo sé, le respondí. Yo tampoco. Pero sé que si hubieran dejado partir a Sofía por la sangre, y en 20 años la Guatextober cambiara esa doctrina también, mi hermana tendría que vivir sabiendo que su hija murió por regla que ya no existe. Esa mujer dejó a los testigos de Jehová 6 meses después. Y se hizo católica un año después, en 2023. Sofía tiene ahora 8 años.
Vive con sus padres que siguen siendo Tijuana. Pero cada 6 meses viene a consulta de seguimiento. Y cada vez que la veo, sana, jugando, riendo, sé que tomé la decisión correcta. Soy católica. Creo en la santidad de la vida. Creo que Dios nos da inteligencia, medicina y sangre por razón. Y creo que a veces salvar una vida significa desobedecer doctrinas que contradicen el mandato más básico de Dios: no dejarás partir. Los padres de Sofía probablemente nunca me perdonarán. Pero Sofía está viva. Y cuando tenga 18 años, podrá decidir por sí misma si quiere seguir siendo testigo de Jehová o buscar la verdad. Le di ese regalo: tiempo. Tiempo para crecer. Tiempo para pensar. Tiempo para elegir. Y si eso me costó demandas, amenazas y noches sin dormir, valió cada segundo. Era domingo. Mi día libre. Estaba en misa de 11 de la mañana en la Catedral Primada cuando mi teléfono vibró. Mensaje de la residente de oncología, Dr. Salazar, paciente cama 307 empeorando rápido. Cepis. Si no recibe quimio hoy no llega mañana lunes. Miré el altar. Acababan de consagrar. Cristo realmente presente. Y tomé la decisión, salí de misa antes de comulgar, manejé al hospital y di quimioterapia de emergencia un domingo. Porque Cristo sanó el sábado. Y yo podía sanar en domingo. Mi nombre es Roberto Carlos Salazar Torres. Tengo 52 años. Soy oncólogo en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá. Y esta es la historia de cómo romper el día de reposo me enseñó que la misericordia es más importante que el ritual. El paciente se llamaba Eduardo. 58 años. Leucemia mieloide aguda. Estaba en su tercer ciclo de quimioterapia intensiva. Respondiendo bien. Pero el sábado por la noche desarrolló neutropenia febril, fiebre con sistema inmune comprometido. Peligroso. Potencialmente letal. La residente de turno, doctora Martínez, lo estabilizó con antibióticos intravenosos. Pero los cultivos mostraron bacteria resistente. Necesitaba el siguiente ciclo de quimioterapia inmediatamente para dar a su médula ósea oportunidad de recuperarse. El protocolo decía, siguiente ciclo lunes. Pero Eduardo no tenía hasta lunes. Tenía horas. Era domingo 13 de agosto de 2023. 11:15 de la mañana. Yo estaba en misa con mi esposa Clara. Acababa de escuchar la lectura del Evangelio, Lucas 13, 10 al 17. Jesús sana a una mujer encorvada en sábado. Los fariseos se enojan porque violó el sábado. Y Jesús les responde, ¿no desata cada uno su buey o su asno el pesebre en sábado y lo lleva a beber? Esta hija de Abraham no debía ser desatada de esta cadena en día de sábado. Estaba meditando en esa lectura cuando vibró mi teléfono. Mensaje de doctora Martínez. Leí el mensaje. Miré a Clara. Ella vio mi expresión y susurró, tienes que ir. Sí. Paciente muriendo. Ve. Yo me quedo y comulgo por los dos. Salí de la catedral. Manejé 15 minutos al hospital. Llegué 11:40. Eduardo estaba consciente pero débil. Fiebre de 39.5 grados. Presión arterial baja. Respiración rápida. Doctor Salazar, me dijo con voz débil, ¿qué hace aquí? Es domingo. Eduardo, necesitas quimio ahora. No puede esperar a mañana. Pero, es su día libre. Su día de descanso. Cristo sanó en sábado, le respondí. Yo puedo sanar en domingo. Revisé sus laboratorios. Neutrófilos en cero. Plaquetas bajísimas. Bacteria en sangre resistente a 3 antibióticos. Llamé a farmacia, necesito preparar quimioterapia de emergencia para paciente cama 307. Doctor, es domingo. No hay personal de quimioterapia. Entonces prepárenla en farmacia regular y yo la administro.
Doctor, protocolo requiere enfermera certificada en quimioterapia. El protocolo también dice que salvamos vidas. Preparen la quimio. Ya. Me tomó 30 minutos preparar todo. La quimioterapia. Los premedicamentos. Los fluidos. A las 12:20 del mediodía, domingo 13 de agosto, empecé la infusión de quimioterapia de emergencia. Eduardo me miró, doctor, va a meterse en problemas por esto. Probablemente. Pero vas a estar vivo para verlo. La quimioterapia duró 4 horas. Me quedé todo el tiempo monitoreando. Cada 15 minutos revisaba signos vitales. Cada 30 minutos sacaba laboratorios. A las 4 de la tarde, su fiebre empezó a bajar. A las 6, presión arterial se estabilizó. El lunes por la mañana, Eduardo seguía vivo. Los cultivos empezaron a negativizarse. La bacteria estaba respondiendo a la combinación de antibióticos más la quimioterapia que reinició su sistema inmune. El martes, el director del hospital me llamó a su oficina. Doctor Salazar, administraste quimioterapia un domingo sin personal certificado presente. Eso viola protocolo. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Porque mi paciente iba a fallecer si esperaba lunes. Y soy oncólogo. Sé administrar quimioterapia. No necesitaba esperar. El protocolo existe por razón. Y la medicina existe para salvar vidas. ¿Qué es más importante? El director suspiró. Mira, entiendo tu punto. Pero no puedo dejar que los médicos ignoren protocolos cuando quieran. Te voy a dar amonestación escrita. Pero queda en tu archivo. Entendido. Salí de esa oficina con amonestación en mi expediente. Pero Eduardo estaba vivo. 3 semanas después, Eduardo entró en remisión completa. La quimioterapia de emergencia había funcionado. Su leucemia estaba controlada. Me dijo, doctor Salazar, usted sacrificó su domingo por mí. Dejó su misa. Arriesgó su trabajo. ¿Por qué? Eduardo, esa mañana en misa escuché el evangelio donde Jesús sana en sábado. Los fariseos se enojaron porque violó el día de reposo. Pero Jesús les dijo que la misericordia es más importante que el ritual. Que salvar una vida no es violar el sábado sino cumplir su propósito verdadero. Yo solo hice lo que Jesús habría hecho. Eduardo, que era agnóstico, se quedó callado. Luego me preguntó, ¿usted es religioso? Soy católico. Por eso estaba en misa cuando me llamaron. Y salió antes de terminar. Sí. Salí antes de comulgar. Porque tú me necesitabas más que yo necesitaba comulgar en ese momento. ¿No es eso malo para su religión? Mi religión me enseña que Cristo realmente presente en la Eucaristía es el mismo Cristo que sanó en sábado. Y que Él prefiere que yo salga de misa para salvar una vida que me quede para cumplir ritual. La Eucaristía es importante. Pero tú también eres importante. Y Cristo estaba en ese hospital contigo tanto como estaba en esa catedral. Eduardo lloró. Nunca nadie me había dicho que yo valía más que el ritual religioso. Porque Cristo vino a salvar personas, no a proteger rituales. 6 meses después, en febrero de 2024, Eduardo seguía en remisión. Y me invitó a almorzar. Doctor Salazar, me dijo, he estado pensando mucho en lo que me dijo. Sobre Cristo sanando en sábado. Sobre la misericordia siendo más importante que el ritual. Y empecé a ir a misa. Solo para ver qué era eso que usted dejó por salvarme. ¿Y qué descubriste? Que tienes razón. Cristo está ahí. Y también está donde está el sufrimiento. Y un médico que entiende eso es médico que sigue a Cristo de verdad. Eduardo se bautizó católico en abril de 2024. Hoy sigue en remisión. Y cada domingo va a misa a las 11, la misma misa que yo dejé para salvarlo. Sigo teniendo esa amonestación en mi expediente. Pero valió la pena. Porque aprendí que a veces seguir a Cristo significa romper las reglas hechas por hombres para cumplir la ley escrita en el corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si eso significa dar quimio en domingo, dar quimio en domingo.
Soy cirujana de fertilidad. Hago laparoscopías para reparar trompas de falopio, quitar endometriosis, restaurar anatomía reproductiva. Trabajo con ciencia, con bisturí, con precisión milimétrica. Pero antes de cada cirugía, hago algo que ninguno de mis colegas sabe. Rezo un rosario completo pidiendo a la Virgen María que guíe mis manos. Y el 15 de marzo de 2023, esa oración hizo la diferencia entre una paciente estéril irreversible y una madre sosteniendo a su bebé. Mi nombre es Mónica Alejandra Fuentes Mora. Tengo 48 años. Soy cirujana de fertilidad en el Hospital Puerta de Hierro en Guadalajara. Y esta es la historia de cómo combinar ciencia con fe me permitió hacer lo que 3 cirujanos antes que yo declararon imposible. La paciente se llamaba Andrea, 34 años. Casada con Miguel durante 8 años. Intentaba embarazarse durante 7. Llegó a mi consulta en febrero de 2023 después de haber visto a 3 especialistas en fertilidad. Todos le dijeron lo mismo: señora Ramírez, sus trompas de falopio están completamente bloqueadas por endometriosis severa. La cirugía es demasiado riesgosa. Su única opción es fertilización in vitro. Andrea y Miguel habían intentado 2 ciclos de FIV. Ambos fallaron. No tenían dinero para un tercero. Y Andrea vino a mí como último recurso. Doctora Fuentes, me dijo con ojos rojos de tanto llorar, sé que otros doctores dijeron que es imposible. Pero usted es mi última esperanza. ¿Puede al menos intentar la cirugía? Revisé sus estudios. Ultrasonidos. Histerosalpingografía. Resonancias. Los otros 3 cirujanos tenían razón. Las trompas estaban completamente obstruidas. Endometriosis en etapa 4. Adherencias severas. Anatomía pélvica completamente distorsionada. Andrea, le dije honestamente, voy a ser directa contigo. La probabilidad de éxito quirúrgico es menos del 5%. Las trompas están tan dañadas que aunque las abra, probablemente no funcionen. Y hay riesgo de embarazo ectópico si lo intentamos. 5% es mejor que 0%, me respondió. Por favor, doctora. Necesito intentarlo. Algo en sus ojos me recordó a mí misma 20 años atrás. Yo también había tenido endometriosis. Yo también me dijeron que nunca tendría hijos. Y Dios me dio 2 hijas después de cirugía y mucha oración. Está bien, le dije. Vamos a intentarlo. Pero necesito que entiendas que incluso si la cirugía es técnicamente exitosa, no garantiza embarazo. Entiendo. Pero al menos habré intentado todo. Programamos la cirugía para el 15 de marzo de 2023. La noche antes de la cirugía, hice lo que hago antes de todos mis casos difíciles. Fui a la Basílica de Zapopan. Me arrodillé frente a la imagen de Nuestra Señora de Zapopan y recé un rosario completo. Madre María, le dije, mañana voy a operar a Andrea. Los otros doctores dijeron que es imposible. Y médicamente tienen razón. Pero tú sabes lo que es desear ser madre. Tú sabes el dolor de la infertilidad, aunque la tuya fue elegida por voluntad de Dios. Andrea sufre infertilidad no elegida. Por favor, guía mis manos mañana. Porque yo sola no puedo hacer esto. A las 7 de la mañana del 15 de marzo, Andrea entró a quirófano. Su esposo Miguel la acompañó hasta las puertas. Vi las lágrimas en sus ojos. Ambos sabían que esta era probablemente su última oportunidad. Antes de empezar, cuando Andrea ya estaba anestesiada, hice algo que nunca le digo a nadie. Saqué un rosario pequeño de mi bolsillo de la bata quirúrgica. Lo sostuve en mi mano por 30 segundos. Y recé en silencio: Virgen María, guía mis manos. No dejes que Andrea salga de aquí sin esperanza.
Luego guardé el rosario y empecé la cirugía. Laparoscopía exploratoria primero. Inserté la cámara por el ombligo. Y lo que vi en la pantalla era peor de lo que mostraban los estudios. Las trompas de falopio estaban completamente envueltas en tejido endometrial. Los ovarios estaban adheridos a la pared pélvica. El útero estaba pegado a la vejiga. Era un desastre anatómico. Mi asistente, el doctor Ramírez, susurró: «Doctora Fuentes, esto es irreparable. Deberíamos cerrar». «No», le respondí. «Vamos a intentarlo». Durante las siguientes 4 horas, trabajé milímetro por milímetro, cortando adherencias, liberando ovarios, separando estructuras que habían estado pegadas durante años. Llegué a las trompas de falopio. Estaban tan dañadas que apenas eran reconocibles. Pero empecé a trabajar, removiendo endometriosis, abriendo las obstrucciones, reconstruyendo lo que parecía irreconstruible. A las 2 horas de cirugía, el doctor Ramírez me dijo: «Doctora, sus manos están temblando. ¿Necesita descanso?». Miré mis manos. Efectivamente temblaban ligeramente, pero no de cansancio. Era algo diferente. «Estoy bien», le dije. «Sigamos». Seguí trabajando. Y algo extraño pasó. Mis manos dejaron de temblar. Se volvieron completamente firmes. Y empecé a ver cosas que no había visto antes en los estudios. Planos de tejido que permitían separar estructuras sin dañarlas. Vasos sanguíneos que evitaban por milímetros. Como si alguien estuviera guiando mi vista. A las 4 horas de cirugía, había logrado lo imposible. Ambas trompas de falopio estaban abiertas. Los ovarios estaban libres. La anatomía pélvica estaba restaurada. Hice prueba de permeabilidad tubárica. Inyecté azul de metileno por el útero y vi el líquido azul salir por el extremo de ambas trompas. Estaban abiertas. El doctor Ramírez susurró: «No puedo creer lo que acabo de ver». Yo tampoco, admití, porque yo sola no podría haberlo hecho. Andrea despertó de anestesia a las 2 de la tarde. Miguel estaba junto a ella. Les di las noticias. «Andrea, la cirugía fue exitosa. Abrí ambas trompas. Restauré la anatomía. Ahora tu cuerpo tiene oportunidad de embarazarse naturalmente». Andrea lloró. Miguel lloró. Y yo también lloré. «Doctora», me preguntó Andrea, «¿qué probabilidades tengo ahora?». Honestamente, no lo sé. Hice todo lo que la medicina puede hacer. El resto está en manos de Dios. Andrea se recuperó bien. 6 semanas después estaba completamente sanada. Le dije que intentara embarazarse naturalmente durante 6 meses. Si no funcionaba, reconsideraríamos FIV. 2 meses después, mayo de 2023, recibí llamada de Andrea. «Doctora Fuentes», me dijo con voz quebrándose, «estoy embarazada». Naturalmente. Sin FIV. Las 2 líneas aparecieron esta mañana. Lloré en mi oficina, porque sabía que lo que había pasado en ese quirófano no era solo ciencia. Era ciencia guiada por gracia. Andrea tuvo embarazo saludable, sin complicaciones, y el 1 de febrero de 2024 dio a luz a una niña saludable. La llamaron María Guadalupe, por la Virgen de Guadalupe. En el bautizo de la bebé, Andrea me dijo algo que nunca olvidaré: «Doctora, sé que usted es católica. Yo soy agnóstica. Pero algo pasó en esa cirugía». Los otros 3 doctores dijeron que era imposible. Usted lo hizo posible. Y no creo que haya sido solo sus manos. No lo fue, le admití por primera vez.
Recé un rosario completo la noche antes. Y durante la cirugía pedí a la Virgen María que guiara mis manos, porque yo sola no podía hacerlo. Andrea se quedó en silencio. Luego me preguntó, ¿me enseñaría a rezar ese rosario? Hoy, Andrea y Miguel están en RCIA. Se bautizan en Pascua de 2025. Y cada noche rezan el rosario con su hija María Guadalupe entre ellos. Sigo siendo cirujana de fertilidad. Sigo trabajando con ciencia, bisturí, precisión. Pero antes de cada cirugía difícil, sigo rezando mi rosario en secreto, pidiendo a la Virgen que guíe mis manos. Porque aprendí algo ese 15 de marzo, la ciencia es don de Dios. Pero la ciencia combinada con fe puede hacer lo que la ciencia sola declara imposible. Yo era ateo, médico emergenciólogo ateo. Creía que la muerte era el fin, que no había alma, que la religión era superstición para gente débil que necesitaba consuelo. Hasta que el 8 de noviembre de 2023 resucité a un paciente que estuvo clínicamente muerto durante 7 minutos. Y lo que me dijo cuando despertó destruyó todo lo que yo creía sobre la vida, la muerte y lo que hay después. Mi nombre es Fernando José Castillo Bermúdez. Tengo 41 años. Soy emergenciólogo en el Hospital Rebagliati en Lima. Y esta es la historia de cómo 7 minutos de muerte clínica me convirtieron de ateo a católico. El paciente se llamaba Julio. 62 años. Llegó a emergencias con infarto masivo. Paró cardíaco en la ambulancia. Los paramédicos hicieron RCP durante el traslado. Llegó sin pulso. Empezamos reanimación inmediatamente. Compresiones torácicas. Ventilación. Epinefrina. Desfibrilación. 1 minuto. 2 minutos. 3 minutos sin pulso. En el minuto 4, uno de los residentes me dijo, «Doctor Castillo, deberíamos considerar terminarlo». Ya pasó el tiempo. No, le respondí. Sigamos. 5 minutos. 6 minutos. Las estadísticas dicen que después de 6 minutos sin oxígeno, el cerebro sufre daño irreversible. Incluso si resucitas al paciente, queda vegetal. A los 7 minutos, la enfermera me miró, «Doctor, llevamos 7 minutos. No hay actividad». Miré el monitor. Línea plana. 7 minutos de muerte clínica. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Una ronda más de epinefrina. Una descarga más. Administramos epinefrina. Cargamos el desfibrilador a 200 julios. Y descargué. El cuerpo de Julio se convulsionó. Miré el monitor. Y apareció un ritmo. Débil. Pero ahí estaba. «Tenemos pulso», gritó la enfermera. Julio había vuelto. Después de 7 minutos de estar clínicamente muerto. Lo intubamos. Lo estabilizamos. Lo subimos a cuidados intensivos. Pero honestamente, no esperaba que despertara. 7 minutos sin oxígeno. Probablemente tenía muerte cerebral. Durante 3 días, Julio estuvo en coma inducido. Le hicimos electroencefalogramas. Mostraban actividad, lo cual era sorprendente. Pero no sabíamos qué nivel de función tendría si despertaba. El día 4, el 11 de noviembre de 2023, decidimos reducir la sedación para ver si Julio podía despertar por su cuenta. A las 2 de la tarde, abrió los ojos.
Estaba consciente, alerta, mirando alrededor confundido pero claramente presente. Julio, le dije, soy el doctor Castillo. Usted tuvo un infarto. Su corazón paró, pero lo resucitamos. ¿Me entiende? Julio asintió. Intentó hablar, pero tenía el tubo de intubación. Le hice señas de esperar. 10 minutos después, lo estubamos. ¿Cómo se siente?, le pregunté. Julio me miró directo a los ojos y dijo algo que cambiaría mi vida. Doctor, estuve muerto 7 minutos. Lo sé porque los escuché contar. Y necesito decirle lo que vi. Julio, es normal tener alucinaciones después de paro cardíaco. No fue alucinación, me interrumpió con voz firme. Salí de mi cuerpo. Los vi a todos trabajando en mí. Vi cuando el residente le dijo que debían detenerse. Vi cuando usted se negó. Vi todo desde arriba. Me puse incómodo. Julio, su cerebro estaba sin oxígeno. Lo que, recuerda, son construcciones. Doctor, usted tiene cicatriz en muñeca izquierda. Forma de L. La vi cuando estaba sobre ustedes. Usted estaba usando guantes, pero la cicatriz sobresalía. Me quedé helado. Porque tengo cicatriz en muñeca izquierda. Forma de L. De accidente de niño. Y estaba usando guantes durante la reanimación. No hay forma de que Julio la viera desde la camilla. ¿Cómo? Porque estaba arriba, doctor. Mirando hacia abajo. Vi todo. Y luego, algo pasó. Dejé de estar en ese cuarto. Y estuve en otro lugar. ¿Qué lugar?, pregunté casi sin querer. No puedo describirlo con palabras de este mundo. Pero había luz. Más brillante que el sol, pero no lastimaba los ojos. Y había presencia. Alguien. No vi forma humana clara, pero sabía que era Jesús. No tengo duda. Yo era ateo. Esto iba contra todo lo que creía. Julio, su cerebro, mi cerebro estaba muerto, doctor. Sin oxígeno durante 7 minutos. ¿Cómo podría mi cerebro muerto crear experiencia tan clara, tan real, tan llena de amor que todavía puedo sentirlo? No sé. Yo sí lo sé. Porque no fue mi cerebro. Fue mi alma. Y mi alma estuvo con Jesús durante esos 7 minutos. Y Él me dijo que no era mi tiempo. Que tenía que volver. Que usted necesitaba ver esto. Yo. Sí, usted. Me dijo, el doctor que está salvándote no cree en mí. Pero cuando despiertes y le cuentes esto, sembrarás duda en su incredulidad. Y esa duda crecerá hasta que me encuentre. Me fui de esa habitación turbado, molesto, porque Julio acababa de describir mi cicatriz que no podía haber visto. Y me había dicho que yo no creía, lo cual era verdad, pero nunca se lo había mencionado a nadie en el hospital. Durante las siguientes semanas, no pude dejar de pensar en eso. Investigué experiencias cercanas a la muerte. Leí estudios. Explicaciones neurológicas. Pero nada explicaba completamente cómo Julio vio mi cicatriz. Un mes después, en diciembre, volví a visitar a Julio. Ya estaba en casa recuperándose. Julio, le dije, necesito saber algo. ¿Por qué me dijiste todo eso sobre Jesús? ¿Sabías que yo era ateo? No, me respondió. Solo te dije lo que él me dijo.
que tú no creías, pero que después de escucharme empezarías a dudar. ¿Estoy en lo cierto? Me senté. Sí. He estado dudando durante un mes, porque no puedo explicar cómo viste mi cicatriz. Y no puedo explicar por qué después de 7 minutos sin oxígeno no tienes daño cerebral. Médicamente es imposible. Porque Jesús te está mostrando que hay más allá de lo que puedes medir con ciencia. ¿Y qué se supone que haga con eso? Investiga. Como investigarías cualquier hipótesis científica. Pero esta vez investiga a Jesús, a la iglesia que él fundó, y ve si encuentras la verdad. En enero de 2024, entré a una iglesia católica por primera vez en mi vida, solo para ver qué era, solo por curiosidad científica. Era misa de domingo. Había tal vez 100 personas. Y cuando el sacerdote elevó la hostia durante la consagración y dijo: "Este es mi cuerpo", algo en mi pecho se apretó. No fue emocional. Fue físico. Como reconocimiento. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía negaba. Empecé a ir cada domingo. En secreto. Sin decirle a nadie. Solo observando. Escuchando. Y lentamente, durante 6 meses, el ateo que yo era se fue desmoronando. Porque vi en los rostros de la gente adorando algo que yo nunca había visto en mis colegas científicos, paz que no dependía de explicaciones. En julio de 2024, empecé RCIA. Y en abril de 2025, Pascua, fui bautizado católico. Julio estuvo en mi bautizo. Él fue quien me patrocinó. Y cuando salí del agua bautismal, me abrazó y me susurró: "Te lo dije. Jesús sabía que tú necesitabas ver. Sigo siendo emergenciólogo. Sigo resucitando pacientes. Pero ya no soy ateo. Porque resucité a un hombre que estuvo muerto 7 minutos. Y lo que me dijo destruyó mi ateísmo más efectivamente que cualquier argumento filosófico. Hay vida después de la muerte. Hay alma. Y hay Jesús esperando del otro lado. Lo sé porque un paciente clínicamente muerto me lo dijo. Y su testimonio cambió mi vida para siempre. Realicé más de 1000 abortos durante 6 años. 1000 vidas que terminé. 1000 procedimientos que justifiqué con derechos reproductivos y autonomía corporal. Hasta que el 23 de septiembre de 2022, una ecografía de 12 semanas me mostró algo que cambió todo. Vi a un bebé completamente formado. Con manos. Con pies. Con rostro. Moviendo us. Vivo. Y me di cuenta que durante 6 años había estado eliminando vidas humanas, no tejido. Mi nombre es Lucía Fernanda Villegas Soto. Tengo 39 años. Fui doctora abortista durante 6 años en Santiago, Chile. Y esta es la historia de cómo una ecografía me mostró la verdad que había estado negando, que el aborto no es atención médica. Es terminar una vida. Empecé a practicar abortos en 2016 cuando Chile legalizó el aborto en 3 causales. Yo creía sinceramente que estaba ayudando a mujeres, que les daba opción, que protegía su autonomía. Durante 6 años, realicé abortos principalmente en primer trimestre. Aspiración manual endouterina. Rápido. Seguro. Sin ver realmente lo que estaba sacando. El procedimiento era así: ecografía rápida para confirmar edad gestacional. Dilatación cervical. Insertar cánula de aspiración. Aspirar contenido uterino. Terminar.
Nunca miraba la ecografía con detalle. Solo confirmaba semanas. Nunca miraba lo que salía en el aspirador. Solo verificaba que el útero estuviera vacío. Me decía a mí misma, es solo tejido. No es bebé hasta que nazca. Es elección de la mujer. Pero el 23 de septiembre de 2022, algo cambió. Una paciente de 26 años vino para aborto. 12 semanas de gestación. Causal, salud mental. Dijo que tener el bebé la llevaría a depresión severa. Procedimiento estándar. Preparé todo. Pero cuando hice la ecografía para confirmar edad gestacional, la pantalla estaba en ángulo donde la paciente podía ver. Y ella vio al bebé en la pantalla, completamente formado, con brazos, piernas, cabeza clara. Y el bebé se movió. La paciente gritó, está moviéndose. Tiene manos. Intenté girar la pantalla, pero ya era tarde. Ella había visto. Doctora, me dijo con voz quebrándose, pensé que era solo grupo de células. ¿Por qué tiene forma humana? ¿Por qué se mueve? Señora, a las 12 semanas el feto tiene forma humanoide, pero todavía no es viable, no me diga feto. Vi un bebé, con manos, con pies, moviéndose. La paciente empezó a llorar. No puedo hacerlo. Pensé que era solo tejido. Pero es bebé. No puedo. Se fue. Canceló el procedimiento. Y yo me quedé sola en esa sala mirando la pantalla de ecografía congelada. Miré la imagen. Realmente miré por primera vez en 6 años. Y vi lo que mi paciente había visto, un bebé completamente formado. No tejido. No grupo de células. Sino un ser humano pequeño. Con anatomía completa. Con vida. Algo se rompió dentro de mí. Esa noche no pude dormir. Seguía viendo esa imagen. Ese bebé moviéndose. Esas manitas. Esos pies. Y me di cuenta de algo horrible. Había terminado más de 1000 vidas exactamente como esa. 1000 bebés con manos. Con pies. Con rostros. Con vida. Durante semanas después de eso, empecé a mirar las ecografías con atención. Y cada una me mostraba lo mismo, vida humana. No tejido. Vida. En octubre de 2022, realicé mi último aborto. Era a las 8 semanas. Antes del procedimiento, miré la ecografía. Vi el corazón latiendo. 80 latidos por minuto. Vida. Y supe que no podía seguir haciendo esto. Terminé el procedimiento porque ya había prometido a la paciente. Pero cuando salió el contenido en el aspirador, esta vez sí miré. Y vi partes. Pequeñas, pero claramente humanas. Brazo. Pierna. Torso. Vomité en el baño de la clínica después de ese procedimiento. Esa noche, manejando a casa, pasé frente a una iglesia católica. Nunca había entrado a una. Era agnóstica, pero algo me jaló. Entré. Estaba vacía. Era viernes por la noche. Había velas encendidas y un sagrario con luz roja. Me senté en una banca. Y por primera vez en 6 años, lloré. Lloré por los 1000 bebés que había terminado. Lloré por las mentiras que me había dicho. Lloré porque finalmente vi la verdad. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez 1 hora. Pero cuando salí, algo había cambiado. Ya no podía seguir siendo doctora abortista. Renuncié a la clínica en noviembre de 2022. Les dije que tenía razones personales. No podía admitir la verdad, que finalmente vi que estaba terminando vidas humanas. Durante meses estuve sin trabajar.
deprimida, sintiéndome culpable, sin saber qué hacer con el peso de lo que había hecho. En marzo de 2023, volví a esa iglesia católica, el mismo donde lloré en octubre, y esta vez había misa. Me senté en la última banca y escuché la homilía. El sacerdote habló sobre el perdón, sobre cómo ningún pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios, sobre cómo Dios puede redimir incluso los errores más graves. Después de misa, me acerqué al sacerdote. Padre, le dije, necesito hablar con alguien. Me llevó a su oficina y le conté todo. Los 6 años como doctora abortista, los más de 1000 abortos, la ecografía que cambió todo, la culpa que me estaba consumiendo. El padre Ricardo me escuchó sin juzgar. Y cuando terminé, me dijo, Lucía, lo que hiciste fue grave. Terminaste vidas humanas. Pero Dios puede perdonar incluso eso, si te arrepientes genuinamente, si cambias tu vida, si usas tu historia para salvar otras vidas. ¿Cómo puedo ser perdonada por 1000 abortos? De la misma manera que cualquier pecador es perdonado por la sangre de Cristo. Él murió por todos los pecados, incluyendo los tuyos. Empecé RCIA en abril de 2023. Y durante los siguientes meses aprendí sobre la santidad de la vida, sobre cómo cada ser humano tiene alma desde la concepción, sobre cómo el aborto no es atención médica, sino terminar vida inocente. En abril de 2024 fui bautizada católica y confesé todos mis abortos. El sacerdote me dio absolución, pero también penitencia. Vas a dedicar el resto de tu vida a salvar las vidas que puedas, para compensar las que terminaste. Hoy trabajo en Centro de Ayuda a Mujeres Embarazadas en Crisis. Hago ecografías gratuitas. Y cuando una mujer está considerando aborto, le muestro la ecografía en detalle. Le muestro las manos, los pies, el corazón latiendo, la vida. Y le digo mi historia. Le digo que yo terminé 1000 vidas y que cada noche veo esas 1000 caritas en mis pesadillas y que no quiero que ella viva con ese peso. En el año que llevo trabajando ahí, 20 mujeres han cambiado de opinión después de ver la ecografía y escuchar mi testimonio. 20 bebés que están vivos hoy porque una exdoctora abortista finalmente vio la verdad. No puedo devolver las 1000 vidas que terminé, pero puedo salvar las que pueda de aquí en adelante. Y algún día, cuando me encuentre con Jesús, tendré que responder por esas 1000. Pero al menos podré decir, me arrepentí. Cambié. E hice todo lo posible por salvar otras. Una ecografía de 12 semanas destruyó 6 años de mentiras. Y me mostró que el aborto no es derecho reproductivo. Es terminar vida humana. Y esa verdad me salvó de seguir siendo asesina de bebés.